Tenemos nuestra sección semanal patrocinada por la Clínica Cordobesa e Innovamed, que como saben tiene una cámara hiperbárica, la primera que llega hasta nuestra provincia, hasta la capital de la provincia más concretamente. Y hoy vamos a conocer un poco más a fondo en qué consiste la técnica de la cámara hiperbárica y los beneficios que tiene para nuestra salud. Y lo vamos a hacer de la mano del director del grupo Oxibárica, David Mejía, que está con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues nosotros aquí ya conocemos un poquito, cada día, cada semana más, lo que es una cámara hiperbárica y los beneficios que tiene para todos nosotros, pero hoy vamos a profundizar un poco más en este tema, la queremos conocer aún más a fondo y si le parece me gustaría empezar por la historia de las cámaras hiperbáricas. No es algo nuevo de hoy día, del siglo XXI, ¿verdad? Bueno, en realidad tiene casi 300 años de historia. Ya en 1667 se comenzaron a hacer los primeros estudios y se fabricó la primera cámara de compresión de aire. Luego en los años 1800 empezó a desarrollarse mucho en Europa y hasta 1960 más o menos se sabía que tenía muchísimos beneficios, pero no se habían hecho estudios, digamos, científicos para saber el por qué eran tan beneficiosos. Por esa época se demostró que servía para los buceadores y para los problemas disbáricos que tienen los buceadores y se desarrolló muchísimo por todas partes del mundo en todo el medio del buceo, profesional, militar, etc. Y últimamente, en los últimos años, pues se ha descubierto una cantidad de beneficios adicionales, una cantidad de tratamientos que se pueden hacer con la cámara y eso está permitiendo un desarrollo mucho mayor en todo el mundo. Hay cámaras de diferentes tipos, ¿no? Las principales diferencias son las multiplaza con las monoplaza o hay otras diferencias? Hay muchas diferencias. En realidad, una cámara hiperbárica es cualquier elemento que nos dé una presión mayor que la atmosférica y donde estemos respirando 100% oxígeno. Pero las aplicaciones de este tipo de cámaras, de las cámaras hiperbáricas, pues son diversas. Tenemos, por ejemplo, las de los buceadores, tenemos de emergencias, tenemos cámaras que son transportables, tenemos cámaras monoplaza y tenemos cámaras multiplaza. Entonces, varían mucho según la función que se quiera. La diferencia parece obvia entre la multiplaza y la monoplaza es el número de personas que pueden tratarse a la vez, ¿o hay más diferencias? Las multiplazas se comprimen con aire y el aire y el oxígeno que debe respirar el paciente se suministra con mascarillas o se suministra con cascos, mientras que en la monoplaza el oxígeno es el que da la presión. Entonces, el paciente simplemente tiene que respirar. ¿Y cuáles son las principales ventajas de la monoplaza? ¿Radica en este hecho que sea el oxígeno el que penetre a una... Es decir, que todo esté a una presión más elevada y que el propio oxígeno que entra ya es puro? Tanto en las monoplaza como en las multiplaza, el oxígeno va a penetrar por la respiración. En las monoplaza hay una ventaja adicional que es el contacto directo con el oxígeno. Entonces, como el oxígeno es bactericida y bacteriostático, para ciertas patologías es mucho mejor el contacto directo del oxígeno, además del oxígeno que entra en el organismo. Las otras diferencias son el confort que tienen los pacientes. Mientras que en la multiplaza están normalmente sentados, en la monoplaza van tumbados. Entonces es mucho más cómodo y es mucho más personalizable, digamos, el tratamiento. Me ha dicho patologías, diferentes patologías que puedan beneficiar la presencia de oxígeno a elevada presión en la cámara monoplaza. ¿Qué patologías se pueden beneficiar de ello? En realidad, en las bases médicas internacionales podemos encontrar hasta 20.000 estudios diferentes. O sea, hay una grandísima variedad de patologías que se pueden tratar. Digamos que hay unas 12 o 13 en las cuales la medicina hiperbárica actúa directamente y es el tratamiento único. Pero hay un montón de otras patologías en la cual la cámara hiperbárica es coadyuvante. ¿Son importantes que estas cámaras se encuentren certificadas? Importantísimo. O sea, la seguridad se basa en que podamos demostrar que no hay ningún riesgo para el paciente dentro de una cámara. Entonces debemos cumplir todas las certificaciones y todas las licencias, toda la normativa que hay internacional y en la Unión Europea.
Háblenos de la presión a la que el paciente está sometido dentro de una cámara hiperbárica. Tengo aquí el dato, los tratamientos se suelen dar a más de 20 atas. ¿Eso qué significa? Un ata es la presión que tiene la atmósfera normalmente a nivel del mar. Varía poco con la altura, pero varía algo. Y lo que vamos a hacer es aumentar esa presión hasta unas 2, 3 veces, en algunas cámaras hasta 6 veces esta presión que tenemos. Entre mayor presión hay, más oxígeno se está disolviendo en la sangre. Por lo tanto, hay mayor disponibilidad para todas las células de ese oxígeno. Menos de 2 atas no se ha demostrado que los beneficios sean suficientes. Entonces hablamos que estamos comenzando los tratamientos de 2 atas hacia arriba. Ajá. ¿Y depende de la patología que tenga el paciente? ¿Se imprime una presión u otra? ¿O en función de qué se decide qué presión? Bueno, esto, al ser un tratamiento médico, es un médico el que debe decidir en qué estado está la patología y cuál debe ser el tratamiento a seguir. Existen algunos protocolos que nos indican la presión a la cual se debe dar el tratamiento y lo que varía principalmente es el número de sesiones. Ajá. Cuéntenos, porque hasta hace poco aquí en Córdoba no teníamos cámara hiperbárica, ahora sí la tenemos, como decíamos antes, gracias a Innovamed, pero ¿qué expansión tienen estas cámaras por toda España y a nivel europeo? Digamos que hasta el año 2005 las cámaras en Europa en general eran consideradas solamente para buceadores. Ajá. Entonces había muy pocas cámaras, casi todas multiplaza, y tenían poco uso, digamos. Últimamente, llegando nosotros, fabricantes de monoplazas y otros fabricantes que también han llegado a España, pues está comenzando a haber un boom. El conocimiento de los mismos pacientes está haciendo que en todos los sitios se esté necesitando cámaras monoplaza. ¿Qué siente el paciente dentro de una cámara hiperbárica monoplaza? Bueno, la sensación es parecida a estar en un avión. O sea, tienes una sensación en los oídos como de un aumento de la presión, pero de resto el oxígeno es incoloro, inoloro, se respira. No se siente mareo, dolor, no se siente nada, ¿no? No se debería sentir ni mareo ni dolor. Por eso en las cámaras monoplaza es mucho mejor porque se puede regular la velocidad en la que sube la presión. Ajá. Y podemos mejorar, digamos, los posibles síntomas de dolor que tenga por los cambios de presión. Bueno, pues David Mejía, director del Grupo Oxibárica, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, por habernos aclarado esos conceptos que todavía tenemos en el aire alrededor del mundo de la medicina hiperbárica y bueno, pues esta es su casa para contar con ella cuando desee contarnos algo más sobre la medicina hiperbárica. Nosotros estamos abiertos siempre a escucharlo porque ya que tenemos en Córdoba esta posibilidad desde hace poquito tiempo, hay que conocer cada día más para aprender también a aprovecharla. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. El placer ha sido nuestro.